revisar con respecto al comportamiento del estado gaseoso es la ley de Gay-Lussac. Este científico, inclusive desde la ley anterior, desde la ley de Charles, ya venía trabajando en el comportamiento de los gases. De hecho, fue él el que publicó la ley de Charles, pero no, obviamente no le quitó la autoría a quien había trabajado sobre esta ley, que era justamente Charles. Entonces, Gay-Lussac se encargó de estudiar la relación entre la presión y la temperatura. Presión y temperatura. Entonces ahí colocamos ya nuestro título, que es este, ¿cierto? Ley de Gay-Lussac. Y ya vamos a ir explicando en qué consiste. Listo, no hay problema, ya te coloco la asistencia. Ya me habían informado. Bueno, vamos entonces a explicar en qué consiste esta ley. La ley de Gay-Lussac, ahí está escrito su nombre, fue enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a principios de 1800. A principios de 1800. Ustedes saben que siempre deben ir tomando los apuntes o pueden ir tomando el apunte mientras yo explico o esperan a que yo termine y les doy el espacio para que copien tranquilos. Y como les decía, establece la relación que hay entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. Fíjense que en cada una de las leyes que hemos visto hasta el momento hay una variable que permanece constante. En la ley de Boyle teníamos temperatura constante, por eso decíamos que es un proceso isotérmico. En la ley de Charles teníamos presión constante, por eso decíamos que era un proceso isobárico. Y en la ley de Gay-Lussac, entonces tenemos un proceso que es de volumen constante y se denomina isocórico. Isocórico. Cuando el volumen es constante, decimos que el proceso es isocórico. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice la ley de Gay-Lussac? Que la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Eso fue lo que él pudo establecer entre la temperatura y la presión. La presión del gas es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué significa esto? Que si aumentamos la temperatura, aumentará la presión. Si disminuimos la temperatura, disminuirá la presión en la misma proporción. Recuerden que es en la misma proporción. Entonces, si yo duplico la temperatura, se va a duplicar la presión. Si yo duplico, si yo disminuyo la temperatura a la mitad, la presión también se va a disminuir a la mitad. Importante tener presente que en todos los casos donde se trabaje con temperatura, esta debe permanecer o sí debe estar en escala Kelvin. Cualquier ejercicio que desarrollemos de temperatura, ley de Charles, ley de Gay-Lussac o las que vienen de aquí en adelante, siempre la temperatura debe estar en escala Kelvin. ¿Listo? Entonces vamos a tomar el tiempito para escribir este apunte. Y ya continuamos. Bueno, como en todos los casos de cada una de las leyes que hemos visto, esta ley también tiene una gráfica que la representa. Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica de la ley de Gay-Lussac. Como ustedes se dan cuenta, fíjense que es una gráfica similar a la de la ley de Charles, porque la relación también es directamente proporcional. Solo que en este caso, en vez de tener temperatura y volumen, tenemos temperatura y presión, ¿cierto? Temperatura y presión. Aquí vemos la temperatura 1, vemos cómo hay una menor temperatura. El volumen siempre es el mismo. Fíjense que en los dos recipientes tenemos el mismo volumen. Y aquí tenemos una masita que nos está representando
una presión, ¿cierto? Podríamos decir una atmósfera. En el otro caso tenemos, fíjense, mm, nuestra, nuestra temperatura que ha aumentado. Aquí teníamos una llama, aquí ya tenemos dos llamas. Y también tenemos de igual manera dos masitas que nos representan la presión. Entonces, aumenta la temperatura y también aumenta la presión, de tal manera que el volumen permanece constante, ¿sí? El volumen no cambia, permanece constante. Entonces, vamos a hacer la gráfica de la ley de Gay-Lussac sin los recipientes, únicamente las líneas, ¿sí? Sin los dibujos, por favor. Bueno, ahora entonces vamos a introducir la parte matemática de la ley de Gay-Lussac. Bueno, entonces recordemos que todas las leyes las que hemos visto hasta el momento tienen una expresión matemática de acuerdo, obviamente, a las características que éstas tienen. La ley de Gay-Lussac no es la excepción, ¿cierto? En este caso tenemos. Si puedo mover este cosito, es ya, ahora sí. Tenemos que él descubre que en cualquier momento del proceso la presión y la temperatura o el cociente entre la presión y la temperatura siempre tenía el mismo valor, ¿cierto? Hablando de condiciones iniciales y condiciones finales. Y que la presión sobre, aquí faltó la lineecita, la presión sobre la temperatura es una constante, siempre es un valor constante. Ahora, si tenemos un gas que se encuentra a una presión inicial, que es la presión 1, y a una temperatura inicial, que es la temperatura 1, al comienzo del experimento, y variamos esas condiciones, la temperatura hasta un nuevo valor, que es T2, la presión también va a cambiar a un valor P2. Y en ese caso, pues vamos a tener la ecuación que nos representa la ley de Charles, que es presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Esa es la otra manera de expresar la ley de Gay-Lussac cuando tenemos condiciones iniciales y condiciones finales. Entonces ya vemos que al igual que en otros casos, tenemos una ecuación que nos permite determinar presión y temperatura. Y vuelvo y les recuerdo, temperatura siempre para resolver el ejercicio en escala Kelvin. Tomamos el apunte, por favor. Un poquito. Bueno, vamos a ver entonces el despeje de las fórmulas rápidamente. Entonces, si quieren, van tomando el apunte a medida que yo voy haciendo el despeje de la fórmula. Con eso no se, o sea, al final no alcanzamos. Entonces, recordemos que en la fórmula de la ecuación de Gay-Lussac, acabamos de colocar, dice que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Listo? Esta es la ecuación que tenemos para la ley de Gay-Lussac. Y la vamos a escribir de manera horizontal, sin fracciones. ¿Cómo hacemos eso? Pasando las temperaturas que están dividiendo al otro lado a multiplicar. Entonces, presión 1 por temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1. De esta manera es mucho más fácil despejar la ecuación. Entonces vamos a empezar por presión 1. Presión 1 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2, ¿cierto? Que es la que está
acompañando a presión 1, la pasamos al otro lado a dividir. Listo. Para temperatura 1, entonces como lo que acompaña a temperatura es presión 2, la pasamos al otro lado a dividir. Entonces será presión 1 por temperatura 2 sobre presión 2. Listo, vamos ahora con condiciones finales. Presión 2. Lo que acompaña a presión 2 es temperatura 1. Entonces lo pasamos al otro lado a dividir. Presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Y en el caso de temperatura 2, lo que acompaña es presión 1. Entonces pasamos presión 1 a dividir al otro lado de la ecuación. Presión 2 por temperatura 1 sobre presión, no, aquí es presión 1, perdón. Aquí es, espérame, estamos pasando presión 1 a dividir, sí. Presión 1 a dividir. Presión 2 por temperatura 2, temperatura 1, perdón, sobre presión 1. Y de esa manera tenemos las 4 ecuaciones que nos permiten determinar o desarrollar los diferentes ejercicios de la ley de Gay-Lussac. Entonces, tenemos 3 minuticos para escribir esas ecuaciones rápidamente. Bueno, listo, chicos, se nos acabó el tiempo. Entonces, continuamos el jueves con los ejemplos de la ley de Gay-Lussac. Que tengan excelente resto de día. Dios los bendiga. Chao a todos, chicos. Chao, profe, gracias. Bueno.